Tuve el honor de conocer a Ceci en Culiacán, ¿verdad? Fue vía telefónica la invitación. Estuve trabajando con ella y estuvo el párroco tomando el curso, las asesorías. En 2009, María y Luli Velasco de Morelia hicieron la celebración de los 25 años de la catequesis en Morelia y nos invitaron, y de una manera muy generosa nos recibieron en una casa de María, no solo a nosotros sino a otras compañeras de Querétaro, me acuerdo. Quiero dar las gracias a estas catequistas y amigas que nos están acompañando el día de hoy para platicar de su trayectoria, de su trabajo, de todo de muchas anécdotas que seguramente van a ser algunas fuertes, algunas divertidas. Quiero darles las gracias, comenzando por que ellas mismas se presenten. Mina. Pues bueno, soy Mina, estuve 23 años en el Buen Pastor, mis 3 hijos pasaron por la catequesis y en esos 23 años pues estuve en los 3 niveles trabajando, y en álbum y en atrio, trabajé en los 5 álbums, aquí en el atrio Juan Pablo II y en el centro de catequesis que hubo en Bienestar y Familia, BIFAM, que es un comedor social. Además de los cursos de formación, tuve la gran oportunidad de estar en los cursos de formación de álbum, y bueno. Y dar asesoría de álbum, mucho dinero. Bueno, ahí trabajando. Gracias, Ney. Yo soy Ceci, tuve la fortuna, gracias a Dios, de trabajar durante 30 años en la catequesis del Buen Pastor, en las 2 modalidades, álbum y atrio. Empezamos con atrio, seguimos con álbum, trabajé en la transfiguración, en BIFAM, en muchos lugares. Gracias a Dios me permitió esa oportunidad de conocerlo. Y entré por mi hija María del Mar, que tuvo la oportunidad de recibir esta catequesis. Yo soy Petri Pacheco, de Chihuahua. Pues yo mi inicio como catequista fue desde 1985, y a través de todo este tiempo pues he tenido la oportunidad de compartir esta experiencia y a la vez pues de conocer a tantas catequistas de toda la República. Y bueno, aquí en Aguascalientes, si estoy ahorita aquí es porque aquí en Aguascalientes pues estuve viniendo por 6 años para compartir la experiencia de los 5 álbumes ahí en la parroquia de la Transfiguración, y pues ellos fueron mis compañeras, quienes me acogieron, quienes me hospedaron, y ha sido un placer y un gusto, y bueno, pues aquí estamos para compartir grandes experiencias que hemos vivido a lo largo de este tiempo. Yo soy Dinora. Yo conocí la catequesis en 1996, buscando una catequesis para mi hija la mayor, y de eso septiembre hizo 29 años, en que el Buen Pastor me lleva sobre sus hombros cada día. Y ahorita decía Petri que estamos con este grupo de amigas. Yo quisiera decir que estoy con mi familia del corazón, por la que doy infinitas gracias. Trabajo en álbum y trabajo en atrio. He trabajado en álbum y en atrio desde hace pues ya bastante tiempo. Fuiste coordinadora nacional. Un pequeño servicio que el Señor puso en mi camino solamente. Muchas gracias. Bueno, yo soy Patricia Romo, soy de Aguascalientes, pero yo conocí la catequesis del Buen Pastor tomando sus cursos en Monterrey. Fui de las 10 fundadoras del atrio de San Pedro, junto con Rocío Cotera, Marta Aguirre, muchas catequistas que son ahora mis amigas también. Son
somos compañeras también de vida. Y después que regresé a Aguascalientes, me incorporé a este atrio, el atrio Juan Pablo II, y desde entonces pues estamos aquí trabajando también con el favor de Dios. Bueno, pues no sé si quieran platicar, Ceci, Petri, cómo comenzaron esta relación, no nada más de compañeras catequistas, ¿verdad? Primero y luego de niñas. Mi querida Inicia. Bueno, pues tuve el honor de conocer a Ceci en Culiacán, ¿verdad? Fue vía telefónica la invitación. Ella estaba en un tiempo estuve en Culiacán y alguna parroquia, algún colegio por ahí quería la catequesis. Un colegio, una parroquia. Y entonces me llama y pues voy, fue un mes de febrero, no recuerdo qué año, pero fue un mes de febrero porque hacía mucho frío en Chihuahua y en Culiacán estaba muy caluroso. Y entonces pues ahí estuve trabajando con ella y estuvo el párroco tomando el curso, las asesorías, que nos dio unas aportaciones muy interesantes, sobre todo cuando se hizo la presentación de la comisión de la mezcla del agua y el vino. Luego se fue a dar misa y al día siguiente llegó muy contento platicándonos que hacía mucho tiempo no celebraba en la misa y sobre todo ese momento de la mezcla del agua y el vino como lo había hecho un día antes, después de que vivió esta presentación. Y bueno, a raíz de ahí pues ya conocí a Ceci y por un tiempito no supe de ella cuando se regresó a Culiacán, pero luego ya después me llamó para, ya estando aquí en Aguascalientes, para que viniera a compartir esta experiencia que se vive en Chihuahua con el agua. Así es. Sí, gracias a Dios el padre Gerardo tuvo interés en que esta catequesis se diera en su parroquia de la Transfiguración en la Guadalupe Peralta. Y entonces ya le llamamos a Petri y con muy buena voluntad vino durante 6 años a dar esta catequesis aquí. Y así es como iniciamos nuestra relación de ya muchos años. Después tuvo mucho éxito los cursos de Petri que resonaron en toda la República. Sí. Entonces empezaron a venir señoras de otros estados, ¿verdad? Y una persona muy amable, muy desprendida, muy generosa, que prestó su casa para 9 catequistas hospedar. Oye, y si nos vamos un poquito más atrás, quisiera que recordáramos que el padre Gerardo ya conocía algo de la catequesis del Buen Pastor, pero no estaba seguro porque él nada más conocía el trabajo con atrio. Y entonces cuando estaba buscando cómo dar a los niños catequesis en esa comunidad que es pues un poco marginada, realmente no había presupuesto de nada, estaban construyendo su parroquia, creo que apenas habían techado un saloncito, ¿verdad? Lo que te quería recordar es que cuando el padre Gerardo te buscó primero a ti y a través de ti fue que hicimos el contacto con Ceci, que Ceci lo hizo con Petri. Es la primera vez que nos citó en su parroquia. Descubrimos que su parroquia era, no sé si lo recuerden, como un tendedero de donde ponían unas mantas y ahí se celebraba la misa. Esa era la parroquia. No había parroquia. No había parroquia. No me contactó a mí, sino que coincidimos en una fiesta. Entonces, una fiesta familiar. Entonces, de ahí, Kena, mi cuñada, hermana de mi marido, le dijo, pues también se puede trabajar en otra modalidad, que es el álbum. Entonces le preguntó qué es, y entonces empezamos a platicar de eso. Y quien sabíamos que sabía algo sobre el álbum, pues era Ceci. Y así fue como Ceci, platicando, dijo, bueno, voy a contactar a Petri para que pudiera venir a dar cursos. Pero lo primero que hizo Petri, me acuerdo, fue
dijimos, bueno, ¿por qué no lo abrimos en lugar de ser solo para una parroquia? Y lo primero que dio fue una plática en el EDEC, ¿no? Así ¿No, es. no hubo antes un curso que fue en las 3 Ave Marías? Que Eso fue... fue después. Ah, pues, Allí sí lo dieron. Sí, ya después fue iniciado. Sí, cuando fue esa invitación, yo ya había ido a otras ciudades a compartir esta experiencia. Y sí, llegamos al EDEC, ahí ya había catequistas pues, de todas las parroquias. Sí, vivimos el álbum 1 y bueno, en los catequistas se veía interés por continuar con ello, pero pues aquí ya es cuestión del párroco. Entonces el padre Gerardo, pues él sí lo quiso llevar a su parroquia. Y al siguiente año fue que ya veníamos justo a formar a sus catequistas en álbum 1. Y como dice Dinora, aún no estaba terminada la construcción ahí de la transfiguración. ¿Y cómo es que tenía ya catequistas el padre? Bueno, sí, cuando llegamos, oh sorpresa, que había muchísima gente. Era un centro de pastoral de otra parroquia. Sí, era el templo de los Dolores. El templo de los Dolores, que es muy cerca del centro de la ciudad. Y tenía el auditorio de la parroquia, está en la parte está una calle atrás del templo. Y cuando llegamos, ¿qué encontramos? Muchísima gente. Que no sabíamos que si estaban regalando algo por ahí de Cáritas. Y oh sorpresa, pues que era la gente, las personas. El padre había invitado a todos los padres de familia que habían ido a inscribir a los niños a la catequesis para que ellos conocieran esta modalidad, este itinerario, porque él la conocía y quiso que primero los papás estuvieran empapados de ello para poder involucrarlos y que llevaran a los niños a la catequesis. Entonces fue tanta la respuesta de esta invitación del padre Gerardo a su feligresía, pues que atendíamos 100 gentes por la mañana y otras 100 por la tarde. Y así trabajamos toda la semana con doble turno y bueno, pues de ahí salieron 70 catequistas para esta parroquia. Mientras Ceci, con los niños de Dinora, cuidaban 80 niños en un salón anexo. Y de Rosy Pérez. Rosy Pérez, que no se encuentra hoy aquí, pero Rosy Pérez con sus hijos también, con las cuentas, ¿no? Con el mande, los registros, pero estaba Edgar y estaba Bere, su hija. Entonces eran 4 niños y Ceci cuidando a todos los hijos de todas las familias que fueron a tomar el curso. La única manera que salimos bien libradas de esto es porque el buen pastor estaba presente. O sea, Ceci dirigía la guardería improvisada y Rosy y yo registrábamos la asistencia, y Rosy, que es súper hacendosa, tomó a su cargo el servicio de los baños, no sé si lo recuerdan, que sin eso tampoco habríamos funcionado bien. Todo contaba, pero al año, eso fue un verano, al año siguiente ya se empezaron a dar cursos en la parroquia del padre Gerardo, que ya tenía unos salones. Sí, ya álbum 2 lo vivimos ahí en la parroquia de la Transfiguración, y porque ya había salones, pero aún así seguíamos teniendo 2 turnos, porque era suficiente gente. Y a partir del álbum 3 empezaron a llegar catequistas de Irapuato, de Celaya, de otros estados de la República, pues que estaban interesadas a conocer y a vivir esta experiencia de la catequesis. Conocían la catequesis en atrio, pero querían conocerla en su modalidad de álbum. Y bueno, pues a partir de ahí se continuó con álbum 4 y álbum 5 en esa parroquia, pero ya con mucha asistencia con catequistas de otros estados de la República. Y entonces empezó de ahí a que querían
esta modalidad de álbum en lo que se fuera a vivir o que la fuéramos a compartir a otros estados de la República. Y habiendo vivido ya esta experiencia, los 5 álbumes, pues se tomó la iniciativa de llegar a formar un equipo nacional ya para que pudieran asistir pues todos los catequistas de los diferentes estados de la República que lo quisieran conocer o que lo quisieran llevar a sus parroquias. Porque de hecho muchas de las que estaban pidiendo el curso, pues habían empezado en el álbum 3 o en el álbum 4, entonces dijeron queremos el curso completo para poderlo llevar a cabo en nuestras parroquias, en nuestras ciudades. Y entonces se comenzaron, ahora sí ya con una organización nacional, a dar en diferentes lugares. Por ejemplo, en esta, digamos, segunda ronda y ahora sí primera nacional de álbum se dio en San Luis Potosí. Ahí fue, álbum en San Luis. Fíjate que yo quisiera retroceder un poquito, porque esto fue el primer curso de álbum aquí en Aguascalientes fue en 2005, que fue la introducción, pero fue en 2005 fue introducción, 6, 7, 8, 9, 10 fue el álbum 5 aquí en Aguascalientes. Entonces en 2000 se me fue el año que dije ahorita. 2005, 6, 7, 8, 9, 10. En 2009, María y Luli Velasco de Morelia, no sé si recuerden, Sí, Ceci y Petri, hicieron la celebración de los 25 años de la catequesis en Morelia y nos invitaron, y de una manera muy generosa nos recibieron en una casa de María, no solo a nosotros sino a otras compañeras de Querétaro, me acuerdo. Y Mariana Sánchez de Mariana Sánchez de Potosí. San Luis Potosí. Y entonces, estando en esa casa, un día en la noche, después de cenar, nos quedamos platicando en el comedor de esa casa de María. Estaba Mariana Sánchez, estaba Ceci, estaba Petri y estaba yo por añadidura porque caí ahí por obra de Dios. Y Eres estaba coordinadora del atrio de Aguascalientes y claro que organizabas, ¿no? Además organizaba todos los cursos junto con Ceci. Y empezaron a platicar, sobre todo Mariana le transmitía la iniciativa a Petri de dar la necesidad de dar una formación a nivel nacional y ahí surgió eso. No sé si ese lugar, en ese momento en Morelia, ¿se acuerdan? De dar a nacional surgió porque venían muchas personas a Aguascalientes, entonces dijeron esto hay que llevarlo a nivel nacional. Y yo creo que ya formación nacional, las encargadas de aquel entonces fue que decidieron que fuera abierto a todos los estados. No creo que haya sido tanto en Sí, Morelia. fue en una asamblea donde se planteó esta necesidad y que Tú lo planteaste. sí, que ya había personas capacitadas para formar un equipo nacional. Pero en esa ocasión de los 25 años en Morelia, ahí fue que empezamos ya a preparar el álbum 1 y fue en San Luis Potosí. Por eso es que estaba Mariana Sánchez también. Mariana, así es. Y ya después, bueno, ya que vivimos esa experiencia en San Luis Potosí, pues ya se programó, se previó dónde sería el álbum 2, que fue en Encarnación de Díaz, Jalisco. Jalisco, La aquí, Chona. la hermana república de la Chona, aquí a media hora de Aguascalientes. Sí, y luego álbum 3 pues fue en la ciudad de Querétaro. Y si vino mucha gente de afuera, ¿como de cuántas personas estamos hablando de ese curso? Fíjate que no recuerdo la cantidad, la verdad es que no recuerdo la cantidad, pero sí... ¿O de qué estados? Mira, Así. que yo me acuerde y no quiero omitir a nadie, pero pues obviamente Chihuahua, Morelia, San Luis, Irapuato, Celaya, Querétaro,
Ya Mérida. Tijuana también, porque venía Concha de Tijuana. Concha, Mexicali, Ujú. Torreón. Hermosillo. De Mérida todavía nadie. Fíjate que de Mérida creo que en ese momento Sí, todavía no, porque yo se antes incorporaron. había ido a Tú ya habías Mérida. ido a Mérida. Sí, pero ya había muchas ciudades del Distrito Federal, del Estado de México, de León, Guanajuato, todo. sí, de muchos lugares. No quiero omitir a nadie, pero sí era una fiesta de Nacional. catequistas. Nacional. Sí, era nacional. Ujú. Y entonces se dio álbum 2 aquí en Aguascalientes. En Encarnación. Encarnación de Díaz. Y luego álbum 3. En Querétaro. Fue en la ciudad de Querétaro y ya ahí pues también, ahí recuerdo que hasta estaba un sacerdote de Morelia, ahí que vivió esta experiencia. Y luego pues ya álbum 4 y álbum 5. En álbum 3 Sí. fue la primera vez que fuimos Florillo a dar, dimos una o dos presentaciones cada una, porque aunque teníamos experiencia de trabajo en Aguascalientes, todavía no nos sentíamos como preparadas para darlo a nivel nacional. Pero ahí me acuerdo que ese año Dinora nos dijo, van a ir, y entonces estuvo jalando el hilo, nos estuvimos preparando y nos fuimos. Y luego fueron a Monterrey también, tú y Flor, ¿no? Sí, después fuimos a dar uno Florillo. Sí. Y bueno, conforme fueron pasando los años, pues se fueron incorporando más catequistas como formadoras de diferentes estados de la Sí, República. Así es. Y ya álbum 4 y álbum 5 pues los vivimos allá en Los Olivos, en Guanajuato. En León, Guanajuato. Que ahí ya vino, no sé si estoy bien, si en esa primera ronda o ya en una segunda que vino gente de Estados Unidos a vivir esta experiencia también. Fue en álbum. No, fue en la segunda ronda. En la segunda Fue en la ronda, segunda pero sí, ronda. ya Nacional. En la nacional. segunda Sí. ronda nacional, sí. Así es. Entonces, Los Olivos se convirtió en nuestra casa. Sí. Sí. Ahí íbamos a los cursos. Muy bonito ahí, ¿verdad? Muy en paz que tomábamos los cursos y había también como reuniones en la noche donde nos reíamos mucho, recuerdo. Festejos, ¿no? Festejos, Bailes, coquetas. Claro que las señoras de Mérida luego se hicieron las que organizaban ese tipo de reuniones. Todo el mundo como que puso su granito, era Sí, su claro. personalidad, su forma de convivir se notó mucho. Ahí hicimos una hermandad muy bonita que no existía a nivel nacional porque nunca, a menos que fuera las asambleas nacionales, pero en este caso eran las catequistas de a pie, las que andábamos ahí y que nos hermanamos y que nos empezamos a hacer un equipo muy bonito. Ya más también como muchas como amistades que empezaron a surgir de esas reuniones, De esos cursos. ¿verdad? De esos cursos. Sí, yo creo que a partir de esos cursos podemos decir que tenemos familia extendida en toda la República. O sea, Sí, eso sí. es un hecho. Sí, yo soy la primera en reconocer y agradecer que a muchos lugares de la República fui aceptada como que si nos conociéramos de toda la vida y pues me ha dado mucho gusto todavía ahora en la Asamblea de Puebla, tantas hermanas catequistas que se acercaron a saludarme, recordándome de esos cursos que vivimos en esos años. Y la verdad pues que yo me sentía muy halagada, muy contenta y me siento de que me recordaran. Y pues cuando uno ve mucha gente, sí te las llevas y todo, pero ya sí que se te graben tantas caras, pues es un poquito difícil. No. Pero sí, yo soy la primera en agradecerle a Dios y en agradecerle a cada una de las catequistas ese amor tan generoso, esa hospitalidad y esa amistad que me han brindado durante todo este tiempo.
Y yo quisiera que, recordando un poquito los inicios de esa primera ronda en Aguascalientes, que ya empezaban a venir gente de fuera. Yo recién había llegado a Aguascalientes en el 2005, entonces estaba muy recién desempacada, y me acuerdo que los veranos pues teníamos como viajes familiares, y yo no tomaba al principio los cursos o no completos, pero se fue incorporando gente como Fátima, ¿no? Que como recordaba Ceci, yo les dije, bueno, siempre Ceci me decía, ¿por qué no vas a estar en el curso? Es que no puedo, voy con mi familia a tal lugar. ¿Y por qué no vas a estar? Y entonces decía, mi contribución va a ser dejar mi casa para que lleguen ahí las de fuera. Y entonces dejé mi casa donde llegaban 9 personas de diferentes lugares, con la chica que me ayudaba, pues que ahí más o menos les ayudaba, les abría, les cerraba, les ayudaba con el desayuno o lo que fuera. Y Fátima era el taxi, era el Uber, iba por ellas en su camioneta, las subía y vámonos al curso. Y siempre Fátima, y un saludo a Fátima, sí, y muchas catequistas, muchas otras catequistas, sí, que recibieron a nuestras compañeras en sus casas. Mina recibió, me acuerdo, a personas de Morelia, ¿verdad? En su casa. Rosy Pérez, me acuerdo que recibió también a personas de Querétaro, varias catequistas. No podría, si me pongo a decir nombres voy a emitir a varias, pero fue una comunidad como que explotó, ¿no? Sí. O sea, todo era generosidad. Yo recibo a tantas, yo recibo a tantos, les doy desayunar, los llevo. Fue algo muy... Sí, a mí me tocó recibir, ya cuando empecé yo los cursos también, me tocó recibir a Doris, y alguna catequista de Irapuato. Oye, Doris, que yo creo que es un ejemplo y un referente para todos nosotros, Doris de la Torre, porque siempre fue como nuestra mamá de todas, y el entusiasmo y el carisma y el empeño por asistir, nunca dejó de asistir a un solo curso. La humildad de sigo aprendiendo, porque además si alguien tiene experiencia, pues Doris, ¿no? Y Doris no fallaba a cada curso, desde que éramos locales hasta que fue curso nacional. Y Doris llegó a dar presentaciones dentro de los cursos nacionales. Y entonces, en la segunda ronda nacional, ya empezó a ir de aquí de Aguascalientes, tu comadre, Yolis, ¿no? Ya también a formar. Sí. De hecho, llegó a ser coordinadora en su parroquia, ella. Sí, ella empezó desde los primeros, siguió. Desde el primer Transfiguración. Varias, ¿quién más siguieron? Magda, Marisela, Yolis, Magda, Marisela, Pati, Mireya Cabrera, Delphi se incorporó después. Esta niña delgaditita que también iba a los cursos nacionales. Anita de Pocitos, Mica también de Pocitos, también llegó a ir, estaba en Pocitos en ese tiempo. Feli, que después migró a Chihuahua. Para mí ese fue un ejemplo, porque la mandó al curso el padre Higinio, que estaba en Pocitos, y la mandó justo cuando ella nos compartió en el curso nacional que ella se iba a vivir a Chihuahua, y yo sentí así como una sensación de, pero ¿cómo aceptaste venir a un curso si no vas a servir en la parroquia en la que vas a estar? Y entonces, pues yo erróneamente, hoy lo reconozco, le
le comenté al padre Higinio y le dije, pues resulta que esta persona en la que se invirtió para ir al curso, pues ya no va a dar curso. Y dándome una lección de, Calidad. ¿sabes qué? De comunidad. Me dijo, aunque yo no supiera que no iba a servir en mi parroquia, se lo hubiera pagado, porque a donde vaya va a llevar la esencia. Otra cosa que se me hace genial, el padre Higinio, que también invitó a la modalidad de álbum en su parroquia, fue niño buen pastor de álbum, fue niño de álbum de Chihuahua del buen pastor. Entonces son los caminos de Dios que así, el padre Higinio, que fue formado en el buen pastor en su infancia, llega a Aguascalientes como párroco. Sí, y quiere la catequesis sin, a ver, como que ya cuando empezó a revisar los álbumes, ¿te acuerdas? Dinora dijo, esto yo lo conozco, yo me formé con esta catequesis. Así es. Y creo, si mal no me acuerdo, que el sacerdote, que no me acuerdo quién era en aquel entonces, no podía darnos a una celebración, no me acuerdo si fue la entrega de Biblias o la celebración de la luz y la vestidura blanca, y entonces invitó Dinora al padre Higinio, que lo conocía, y entonces él hizo una celebración muy bonita y de ahí se empezó a interesar. Y de ahí fue que, a ver, Dinora, platícame, porque esto se le hacía muy familiar. Fue una primera comunión de Bifam. Fue la celebración de la vestidura blanca y de la luz de Bifam. Creo que fue la primera o la segunda primera comunión de Bifam. La segunda. Entonces sí, el padre Higinio llegó de ahora sí que son las diosidencias. Sí. Y es que en el Inter empezó la parroquia de Transfiguración y luego seguimos con, ¿qué fue primero? Bifam y luego después Positos. Sí. Porque Pero en el Inter hubo, perdón, Pati, en el Inter hubo varias, porque estuvo la Transfiguración y luego se dividió con Nuestra Señora de los Remedios, o sea, se dividieron a la parroquia porque ya era algo enorme, inmanejable, ¿no? Entonces estaba la Transfiguración, estaba Nuestra Señora de los Remedios, Nuestra Señora de Lourdes, la capilla de San Silvestre Papa, el Colegio Villalba, Bifam, no recuerdo, había creo que 1 o 2 centros más. Y luego Positos. Y Positos, claro. Bueno, esto era algo adicionado a los atrios. Sí, todo esto era de álbum. Y bueno, Bifam salió porque Kiki, que fue catequista del Buen Pastor por varios años, estaba trabajando en Bifam y ella propuso que se diera allá el Buen Pastor, y nosotras que estábamos formando dijimos, es una muy buena oportunidad para estar trabajando con los niños directamente en algo. Entonces, además de estarnos formando y de formar, no de deformar, de formar, también trabajar, íbamos a Bifam y ahí vivíamos realmente con los niños lo que estábamos trabajando acá, ¿no? Como en los cursos. Y Sofía, esa persona tan sencilla, tan humilde, tan fraterna, porque no nos descuidaba a las extranjeras, algo que ella, cuando me preguntaba sobre la catequesis acá en Chihuahua, lo que le decía, la cantidad de niños, porque para ella fue sorpresa también que esos libros, ¿verdad?, que ella misma había escrito, pues que como que nunca se imaginó pues que fueran a ser tan valiosos para llevar la buena nueva y el evangelio, tanto a catequistas como a niños, pero también a papás, porque lo hemos trabajado con los papás de los niños. Entonces pues sí fue también algo que ella estuvo muy contenta. Y como